Continuando con el tema de la patología prevalente en gerontes y recordando algunos puntos que hemos tomado en cuenta anteriormente, como el concepto de envejecimiento, las particularidades del geronte en la clínica y los síndromes geriátricos, la evaluación que se debe hacer, que es integral, es decir, biopsicosocial, en un equipo de trabajo, la valoración funcional y la fragilidad que vamos a desarrollar ahora con más profundidad. Y respecto a la tendencia demográfica, no puedo dejar de mencionar que seguramente, como es un grupo vulnerable ante la infección por COVID-19, la pandemia modificará seguramente esta tendencia que habíamos mencionado, la tendencia demográfica. Veremos al respecto. Esta fue la última placa que vimos con anterioridad y ahora me voy a detener en algunos puntos. Una de las particularidades del geronte es la pluripatología, que es frecuente y se relaciona además con la plurifarmacia. Plurifarmacia se llama cuando el paciente toma más de 5 fármacos, 5 o más fármacos, sean los mismos por automedicación o indicados por el médico. Habrá que ser muy riguroso y consignar si el paciente adhiere al tratamiento, cuál es la dosis, cuáles son los efectos adversos, las interacciones medicamentosas. Y al respecto existen hoy varias herramientas, como por ejemplo los criterios de Beers o los Stop-Start, que no es otra cosa básicamente que listados de medicamentos relacionados a distintas patologías de aparatos y sistemas, que en el primer caso, STOP, se relacionan con aquellos que están contraindicados, ya sea en forma absoluta o en forma relativa, que es lo más frecuente, y los STAR, que son aquellos que están recomendados para estos pacientes. Habíamos nombrado también la presentación atípica, porque hay una sintomatología que muchas veces es apagada o que la familia interpreta como natural, digámoslo de esta manera, por la edad del paciente. Muchas veces tiene que ver con pérdida en parte de la capacidad funcional. La capacidad funcional tiene que ver con el grado de capacidad para el desarrollo de actividades diarias del paciente. Otras veces el paciente se presenta, por ejemplo, con cambios de conducta recientes y los mismos pueden deberse a distintos factores, por ejemplo, infecciones, por ejemplo, descompensaciones de alguna enfermedad preexistente como la insuficiencia cardíaca, la presencia de hipoxia, alteraciones metabólicas, el estrés. Debemos entonces en la evaluación detectar todos estos factores y corregirlos y reevaluar. Esto sin duda se relaciona con la mayor dificultad diagnóstica y hay que tener en cuenta que en este grupo etario son frecuentes las complicaciones y que muchas de ellas tienden a la gravedad e incluso a la muerte. La otra alternativa es que superen esta instancia, pero el paciente tiende a la cronicidad y esto conlleve a la incapacidad. Antes de entrar en la presentación clínica típica y hacer dar unos ejemplos al respecto, quisiera decir que cuando hacemos la historia clínica y hacemos la entrevista médica con este paciente, deberemos ser muy cuidadosos y tener en cuenta algunos parámetros, algunos detalles. Por ejemplo, la entrevista, de más está decirlo, se llevará a cabo con respeto, referirse al paciente por su nombre, sentarse si el paciente está sentado para estar a la misma altura, hacer contacto visual con él,
Evitar la infantilización del anciano, ya que es erróneo compararlo con un niño, no se comporta como tal. Indudablemente se diferencia del niño porque tiene una historia de vida más larga, comenzando por allí. No levantar la voz, dando por sentado que no escucha bien. Y utilizar un lenguaje apropiado para que el paciente nos comprenda y fluya la conversación, la entrevista. Hay que recordar que apuntamos a la medicina centrada en la persona y que en este grupo etario en particular es muy importante reconocer la individualidad y también la heterogeneidad. Dicho esto, nombramos algunos ejemplos respecto a esta presentación, tal vez mal llamada atípica, porque atípica en relación a qué. Atípica si lo comparamos con el paciente adulto joven o con el paciente de edad mediana. Dentro de algunos ejemplos y en relación con patologías que son frecuentes, decimos que, por ejemplo, el infarto miocardio puede ser silente, es decir, sin dolor, o un dolor impreciso, apagado, y tal vez la manifestación pueda ser solamente la disnea o el síncope incluso. En la insuficiencia cardíaca puede que, por ejemplo, si el paciente tiene inmovilidad, sea difícil detectar la disnea. Puede también presentarse como un síndrome confusional y con síntomas generales como la astenia y la anorexia, que esto es muy común. El abdomen agudo, otro tanto. Puede no haber dolor o ser escaso o no poder ser tan localizado. En el caso de las infecciones, puede no manifestarse como un síndrome febril, incluso puede no detectarse la leucocitosis y es frecuente que se presente un cuadro confusional. Del mismo modo, la neumonía frecuentemente no presenta expectoración, no hay tos, no hay fiebre y habrá que estar atento para detectar signos como la taquipnea. La diabetes mellitus puede no presentarse con la tríada clásica. Bueno, ¿cuáles son las causas de deterioro del envejecimiento? Ya lo habíamos definido. Lo que agregamos acá es que existe algo que se llama la regla de los 3/3, que es una aproximación en realidad que tiene que ver con las causas del deterioro del envejecimiento y qué proporción ocupan, por así decirlo. Parte del deterioro está causado por el deterioro evolutivo de la edad y esto está condicionado lógicamente por la genética de la especie, otro tercio por las enfermedades y otro tercio por los malos hábitos de vida. ¿Por qué traigo esto acá? Porque hay muchas enfermedades que tienen factores de riesgo modificables, se llaman así. Por lo tanto, podemos modificarlas, prevenirlas, cambiar su curso, y lo mismo con los malos hábitos de vida. Si empezamos cuando el paciente es joven o en edad mediana, seguramente eso va a tener mejores chances de aumentar la calidad de vida. Respecto a la valoración funcional, es de suma importancia. Decíamos que tiene que ver con las actividades del paciente, de ese modo lo medimos. Si el paciente es autoválido o no, si necesita una colaboración mínima o no. Hay dos índices que se utilizan. Uno es para actividades básicas, que es el índice de Katz. Acá al costado les dejo el listado. Son actividades básicas: vestirse, bañarse, ir al baño, comer, deambular, la continencia de esfínteres. Y otro grupo que mide las actividades instrumentales de la vida diaria, que es el índice de Lawton.
Este implica ya actividades más complejas: usar el teléfono, realizar compras, preparar comida, lavar la ropa, aseo del hogar, uso del transporte y ser responsable de su medicación y asuntos económicos. Si en la entrevista notamos que es un paciente que aparentemente no tiene gran restricción funcional, podríamos empezar con esta segunda directamente. Si por el contrario vemos durante la entrevista, detectamos que el paciente tiene una limitación funcional, podríamos comenzar con el índice de Katz. Esta alteración funcional y este cambio, esta pérdida que puede ocurrir en un paciente, se llama abatimiento funcional. Es un síndrome a investigar. Puede ser agudo, como mencionábamos, que esté presente en algunas patologías o conjuntos de patologías recientes, o puede deberse al avance de una patología crónica. Están directamente relacionados con la incapacidad y con la dependencia, por lo que es de suma importancia detectarlos. Otro concepto importante es la fragilidad, y este término, ¿con qué se relaciona? Está influenciado por las alteraciones del equilibrio y la marcha, ya sea de carácter sensorial, muscular, trastornos del equilibrio, enfermedades agudas o crónicas reagudizadas, los factores de riesgo que tienen que ver con los estilos de vida, y acá influye el modo de vida, que tiene que ver además con los patrones socioculturales y con el económico, porque cuando el paciente tiene menos educación y está en peores condiciones económicas, lógicamente su estilo de vida en general va a ser inferior. Considera los factores de riesgo en cuanto al desuso, la inactividad, la inmovilidad y el déficit nutricional. Bueno, la mayoría de los autores coinciden en este listado de factores determinantes de la fragilidad. Aquí se los dejo para que ustedes los observen. Sobre ellos hemos hecho algunas referencias ya. Y vamos a hablar rápidamente del envejecimiento saludable. Este tiene que ver con la situación de salud, con su promoción, con su protección, con la prevención de patologías. Si se presenta la enfermedad, con el diagnóstico temprano, con la situación de vulnerabilidad y con la dependencia funcional. Estos son los principales puntos, digamos, sobre los cuales trabajar, detectar y trabajar. Acá les dejo las consignas para responder. Son 3 preguntas sencillas, son las 2 primeras a hacer un listado breve y la última contestar una de las opciones. Por último, los desafíos que nos quedan por enfrentar son estos 3, que son los que manifiestan el paciente a menudo: el aburrimiento, que debe cambiarse por centrarse en intereses, debe haber metas, proyectos, el paciente debe sentirse útil de acuerdo a la capacidad funcional que él tenga; la soledad, dado que se ha visto que las personas más sociables, o las que tienen familia, hijos, viven más tiempo y con mejor calidad de vida; y la sensación de impotencia, que es otra queja, digamos así, que el paciente manifiesta cuando se le pregunta. Tiene que ver con la pérdida funcional, y que muchas veces se da por sentado que él es viejo y no puede realizar algunas actividades. Entonces es importante conocer cuáles son las prioridades para ese paciente, para trabajar también en base a esto. Siempre tratamos de enfocarnos en una medicina centrada en el paciente, ética, con un enfoque integral, y recuperar siempre la mejor capacidad funcional posible. Muchas gracias.